Shalom Aleichem, vamos a comenzar esta serie de noaísmo basado en la obra del gran rabino Schwartz, el rabino Yeremiahu, perdón, el rabino Joel Schwartz de Israel, trayendo lo que es la Torá al mundo. Esto es parte de una serie de noaísmo presentado en esta gran obra del llamado Or la Amim, una luz a los pueblos o a las naciones. Y es aquí que vamos a comenzar este primer capítulo, o se puede decir esta primera parte, de trayendo la obra de traer la Torah al mundo, que es una obligación que, como habíamos mencionado en la otra series, que descansa sobre el judío en particular. Una de las obras particular del pueblo judío es la obra de servir como luz a las naciones. Esto lo dice en Isaías capítulo 42, verso 6. Yeshayahu 42, verso 6. Sobre el pueblo judío descansa la responsabilidad de guardar la Torá en medio de la humanidad, como sacerdotes entre el pueblo de Dios, y guardarlo como una nación santa y mantener su estado de santidad sin llegar a involucrarse con las falsedades de otras naciones, guardándolo con sus vidas de ser personas santas. Esto es la razón por la cual cuando un judío decide vivir una vida que es lleno de Kedusha y Shomer Mitzvot, hace al judío distinto que el resto de las naciones. La Torah y el cumplimiento de la voluntad divina son temas y elementos básicos reales en la vida del ser humano. Y por esta razón que nosotros caminamos sobre ellos y no depende en valores que cambien constantemente. El pueblo judío se prometen a estar firme como mensajeros y informando a todas las naciones, ambos por palabra como también por obra, de que Dios rige su mundo, un Dios que es bueno, un Dios que hace el bien a toda la creación. Y si fuera así, esto tan simple, que desearíamos abundancia en todas las cosas que el pueblo considera como una bendición para poder lograr a servir a Dios sobre la base de que edificamos nuestra existencia. Por lo tanto, el rabino Samson Raphael Hirsch en sus 19 cartas en Alemania en el siglo pasado menciona, y sus palabras se hallan con grandes ilustraciones de los grandes eventos más tempranos de la historia judía. En este esfuerzo de influenciar al pueblo que llegó a reconocer el reconocimiento de que Dios y su educación con su hijo Isaac, que siguió este mismo sendero, fue el primer hijo que lo trajo hasta llegar a un mundo lleno de idolatría. En el retorno o en torno, Isaac enseñó a Jacob, que también le enseñó y le inculcó en las naciones este concepto de un verdadero Dios. ¿Cómo explica Maimónides en la ley de idolatría, en capítulo 1, verso 3? Cuando Abraham era solamente 40 años de edad, él reconoció a su Creador, y con este conocimiento él respondió al pueblo de Ur de Casdea, y también discutió en temas largos, le informó acerca del sendero equivocado, rompió los ídolos y mantuvo que el pueblo tenía que solamente adorar a un solo Dios y no doblegarse a otros dioses que no eran dioses, y así solamente doblegarse delante del Dios verdadero y ofrecer solo sacrificios a Él y a Él solo, y que la humanidad debería reconocerlo. Esto se halla como un, un, algo apropiado de destruir los ídolos con el fin de mejorar la situación del ser humano y que no se equivoque de que hay otros dioses, no lo hay. Y por esto fue exitoso y causó de que el rey Nimrod le deseó a matar a Abraham, pero por un milagro pudo lograr sobrevivir y salir de la de él por la fuerza que cuando fue a Arán y fue llamado, el mundo entero fue informado de la gran obra que Dios hizo con Abraham. Por lo tanto, él llamó al mundo entero para informarle de que hay un solo Dios y que Él es digno de ser alabado. Y Él continúa de ciudad en ciudad, reino a reino, hasta que llegó a alcanzar la tierra de Canaán, a donde fue llamado a salir y dar el mensaje, como fue escrito en
en Génesis capítulo 21, verso 34. Y él lo llamó, y él llamó el nombre del Señor, el Dios del mundo. Cuando la gente comenzó a reunirse alrededor de él, de Abraham, le preguntó a preguntarle y explicarle, y él lo explicaría a cada uno de ellos de acuerdo a su capacidad intelectual, y en torno le mostraría el sendero verdadero. A este punto le enseñó a 10.000 de sus seguidores, los hombres de la casa de Abraham, su casa, y cuyos corazones él le plantó estas lecciones, y él escribió libros y se pasó este conocimiento a su hijo Isaac. Isaac también enseñó a sus propios seguidores, quien también le enseñó el conocimiento a Jacob, diciéndoles que le enseñara. Y él también fue fortalecido en esta creencia que también se le dio a él. En el cifré de Deuteronomio capítulo 45 declara que es la obligación de hoy de diseminar esta creencia de Abraham, así como Abraham Avinu también lo hizo. Maimónides explica que las palabras del cifret incluyen la obligación del mandamiento de amar a Dios. Es decir, Abraham fue uno que le amó, que me amó, dice. Y la idea tiene un sentido más profundo, que él fue llamado a que los demás creyesen en un solo Dios. Y por este gran amor hacia él habló a los demás. Por lo tanto, tú también debes de amarlo a él, a Dios, hasta el punto de que usted puede llamar también a los demás, acercarse al Creador. Este es el ejemplo que se nos da a nosotros como una situación y una instrucción muy importante. Más bien, en los tiempos de libertad de persecución, como explica el rabino Hirsch, en su carta número 19, en el número 9 en particular, él dice lo siguiente: y si sin embargo en el medio del mundo se adorara lo que es el bien y la concupiscencia, Israel podría vivir tranquilo en justicia y en amor, como si fueran todos los lugares de las generaciones que fueran rápidamente hundiéndose en las profundidades de sensualidad y moralidad. Israel, sus hijos y sus hijas, ambos surgieron y florecieron su esplendor como jóvenes en la pureza, en la inocencia y en el instrumento potente para el bien que podía ser Israel. Esto habría de afectar a toda la humanidad, dice el rabino Hirsch, y ciertamente con más fuerza y más profundidad que había ocurrido en el anterior, proclamando la intervención de la providencia divina en los asuntos del hombre. Esta obra nos enseña la gran importancia de lo que es los días finales, como una muestra de las palabras de Isaías capítulo 2, versos 2 al 3. Y muchas personas o muchos pueblos irán diciendo: ven y subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos, y y andaremos en sus senderos, porque desde Sion saldrá la ley y la palabra del Señor desde Jerusalén. Estas son las expresiones de gran sorpresa para muchos que tratan de entender que esto fue un intento de mejorar la situación en el mundo no judío de cualquier forma. Por lo tanto, de nuestro propio pueblo está muy alejado de lo que es la Torah y sus mandamientos. Y esto se argumenta que es mejor de tratar de atraer a los propios judíos para atrás y tratar de ganarlos, que ganar las mismas naciones de entre ellos. Esta surge dos preguntas y hay una respuesta. Uno que ya hemos visto, que en las palabras del cifre, como hemos explicado en Maimónides, tales actividades definen lo que es nuestra obligación. Desde el momento que la obligación de nuestros obreros judíos no nos exenta de esta otra parte. Es una oportunidad de poder cumplir con la obligación de lo que es dentro del pobre de su propia ciudad que toma prioridad. También las cualidades que son apropiadas para el diálogo con el hermano, que puede dedicarse exclusivamente a él solo.
El ordo es algo bien conocido, que es un factor bien fuerte para inducir a los judíos a moverse desde su propia herencia con el deseo de que sea visto por las naciones del mundo, el deseo de la asimilación. Esta imposibilidad de tal discurso se indica de que el profeta declaró las palabras de Ezequiel concerniente al periodo de la dispersión. Y esto nos viene a la mente que algo habría de venir. Y dirían lo siguiente, que nosotros seríamos como las naciones y las familias de la tierra que servimos palo o madera y piedra. Esto se halla en el pasaje que hemos citado, capítulo 20, verso 32. Esto es aparente un evento de lo que es el tiempo de iluminación, el tiempo de la iluminación durante el periodo en Europa, cuando la destrucción espiritual sobretomó a los judíos desde adentro y como también desde afuera, con el deseo de emergirse con las naciones, ser más americano o ser más cubano, ser más latino que ser judío. Los reformistas y los movimientos nacionalistas secular también surgieron de este mismo deseo. Lo anterior habíamos visto que el hombre público, el judío habría de ser un hombre en el público y en su casa un judío. Ahora, obvio, afuera un hombre del mundo y interiormente era el judío que practicaba. Pero esto vemos un gran problema en cuanto a este tema, que las naciones del mundo son llamados hombres, pero el judío es llamado hombre singular, si no es hombre, sino hombre en lo singular. Estos movimientos se consideran un conocimiento verdadero cuando tiene que fueron hallados entre los filósofos y el mundo no judío y por lo tanto causan de que dan su espalda de la religión completamente. Este gran discernimiento o dispersión de este movimiento nacionalista trajo una enfermedad espiritual al mundo. Sus fundadores tuvieron gran influencia sobre el movimiento de lo que es la iluminación y que más tarde causó la declinación de la fuerza judía que surgió en condiciones normales. Este movimiento nacionalista luchó para crear este mundo a través de una mente fuerte, un cuerpo fuerte, en un sentido que fue supuestamente lo que estaba presentando el movimiento de la iluminación. Ellos trataron de crear una generación que ellos mismos vieron debajo de lo que es las constricciones de la diáspora. Desafortunadamente, como resultado de todo esto, hallamos que fueron totalmente asimilados, siendo que la cultura hebrea había sido más inglés o americana que judía, más alemán, más español que hebreo. Con esto en mente, es claro que llegamos a lograr el reconocimiento de lo que es la verdad religiosa por los no judíos al mundo y entre lo que es la judería, que llegaron a reconocer el valor dentro de su propia filosofía y actuaron de acuerdo. Ahora, muy bien, parte de todo esto en lo que es siendo la luz a las naciones es la Torá a las naciones, como dice en Éxodos, y ellos encamparon en el desierto. La Torá fue dado en un lugar que no hay propietarios o dueños, por lo tanto fue dado si hubiese sido dado en la tierra de Israel, las naciones del mundo podría decir que no tienen parte en ella, y por lo tanto que fue dado en el desierto, cualquiera que desea de recibirlo debería recibirlo. Esto dice el Midrash Melchita, capítulo 20. El pasaje requiere más bien un estudio más profundo y cuidadoso que tiene que tomar en cuenta lo que fue tomado por los rabinos en los tiempos pasados, de guardar la Torah desde las manos de los no judíos. Y hay muchos ejemplos en la Torah que apoya este aviso. Por ejemplo, un no judío que estudió Torah merece la muerte a manos del cielo. Y esto es dicho, la Torah, la cual Dios mandó a nosotros, es una herencia, a nosotros, no a ellos. Sanhedrin, capítulo 59a.
Este mandato, esta ley o este estatuto a Israel fue declarado y no ha hecho tal con cualquier otra nación, por lo tanto no conocieron sus leyes. Alabado sea el Señor, dice el Salmo 147. El Zohar, la fuente de sabiduría en la Kabbalah, señala y señala a nuestra en tiempos alargados la gran transgresión que se comete cuando uno pasa la Torah a una persona no judía. Cualquiera que se aguanta de sí mismo de dar aún una alerta de la Torah es como si hubiese destruido el mundo entero y ha dicho falsedad en el nombre del Santísimo. Bendito sea Él, porque todo depende sobre Él, como dice. Si no hubiese establecido mi pacto de día y de noche, las leyes del cielo y la tierra no lo habría establecido. Dice en Jeremías capítulo 33, verso 25. Y también dice, esta es la Torá de Moisés que fue puesto delante de los hijos de Israel. Notan, dice hijos de Israel en Deuteronomio capítulo 4, verso 44. No dice ante las otras naciones. Por lo tanto, aquí el Zohar expresa la idea en términos de una enseñanza inaceptable para aquellos que son incircuncisos, porque todas las palabras de la Torá son los nombres de Dios y se enseña a ellos, al pueblo, en esta condición sería trayendo destrucción al mundo. Entonces vemos hasta algún extent lo que ni lo que es lo escrito ni la ley oral debería tampoco ser enseñado, porque aún los 10 mandamientos, como se dice, a Israel le fueron dados y no a las naciones, de acuerdo al Midrash Rabbah libro de Números, capítulo 8, verso 4. Ahora, hemos visto que esto aparentemente está totalmente en contradicción del punto de vista anterior que hemos declarado, porque estas declaraciones lo confirman. Cada palabra que salga de la boca de Dios fue dividido en más de 70 idiomas. Esto de acuerdo al Shabbat, capítulo 88b. El rabino Yohanan dijo, en la voz fue dividido en más de 70 voces, 70 lenguajes básicos, con el fin de cada nación podría oír en su propia voz y su propio idioma estas palabras, dice el Midrash Rabbah, a Éxodos capítulo 85, verso 19. Moisés explicó la Torá en Deuteronomio capítulo 1 al 5, la cual los comentaristas anteriores explican que fue dado, y que significa que fue dado con la explicación en esas 70 idiomas, siendo que el pueblo judío no tenía uso de los 70 idiomas, tiene que haber sido con el fin de que cada nación individual podría haber recibido esa información. Ahora, ¿cómo fue que Israel escribió la Torá? Sobreentrando la tierra de Israel, el pueblo judío fue mandado a escribir la Torá en un monumento, en el monte de Gezerim. El rabino Yehudá dice que que fueron escritas en estas piedras lo que se dice en Deuteronomio capítulo 23, verso 7. Y todas estas palabras de la Torá sobre las piedras. Y después dice que le pusieron plaster sobre ella. Y el rabino Shimon le dice a ellos, de acuerdo a ti, ¿cómo habría de entonces aprender las naciones de la Torá si fueron cubiertos con este cemento encima? ¿Cómo habrían de aprenderlo? El rabino Yehudá le explica. Dios le dio comprensión y entendimiento y enviaron sus escribas para poder demover lo que es el plaster de las piedras y se lo llevaron a sus países. Y esto fue con el fin de poder sellar sus destinos, porque habrían de leer, porque ellos no podían aprenderlo, pero no lo hicieron. El rabino Shimon entonces dijo que fue escrito sobre este plaster, este cemento, por causa que debajo de ella estaba escrito con el fin de que no enseñarías todas estas abominaciones.
Estos nos enseñan que si ellos habrían de arrepentirse, podrían recibirlo. Por lo tanto, aprendemos que con el fin de regresar las naciones a su verdadera sendero, uno le tiene que entonces enseñarle Torah. La única forma que las naciones pueden corregirse es que se le enseñe lo que es Torah a las naciones. Los rabinos dicen en Sanhedrin 59a, dirigiendo a esta contradicción, que un no judío que aprende Torah merece la muerte. Mientras tanto que el rabino Meir dice, y esto es una parte muy importante, dice el rabino Meir, dice, en respuesta de la Gemara, un no judío, quien gana alabanza de uno que aprende la porción de la Torah, la Torah enseña claramente, y esta es la respuesta que estamos viendo acá, 1, 2, 1, 2, estamos teniendo algunos problemas técnicos. Entonces la respuesta la llamará a la persona no judía, quien gana alabanza de acuerdo aquí, y tiene y aprende su porción de la Torah, aplica para él lo que dice las 7 leyes de Noé. Pero el Rameri explica que esto habría de aprender la Torah sin con el fin de guardar estas leyes básicas, pero solo con el deseo de aprender la Torah. Él entonces está culpable y a ser castigado, porque el pueblo le verá que tiene conocimiento y creerá que es un judío y se desviará del camino. Sin embargo, si aprende las 7 leyes, los 7 mandamientos, con todos sus detalles y todo lo que puede aprender, a través del cuerpo principal de la Torah que lo contiene, es digno de honrarlo como sería digno de honrar un sacerdote. Por lo tanto, no tenemos la causa de que puede causar a otros a cometer un error, sino que está aprendiendo con el fin de lo que es digno para él aprenderlo. Cuanto más se permite enseñarle con conducir su investigación y asegurar el propósito total de lo que es la Torah, y por lo tanto puede convertirse al judaísmo totalmente. Maimónides, sin embargo, explora este tema un poco más en lo que es en su libro Leyes de Reyes, capítulo 10, verso 9. Y él escribe que un no judío que aprende Torah merece la muerte y debe solamente aprender las 7 mandamientos aplicables a él. En respuesta a esto, sin embargo, él distingue entre un no judío que acepta la santidad de la Torah a uno que no. Y dije que está permitido enseñar uno que acepta la santidad de la Torah. Pero lo anterior, una persona que no acepta la divinidad de la Torah, no se le puede enseñar la Torah, sino enseñarle simplemente de guardar las 7 leyes de Noé. Esta decisión de Maimónides de no enseñar la sección hace una referencia solamente del resto de la Torah, como él mismo lo escribe. Por lo tanto, él dice, si hay una pregunta en cuanto a la declaración del rabino Yohanan, un no judío que aprende Torah merece la muerte, tiene la fuerza de ley. Por lo tanto, un judío tiene la obligación legal de aguantarse de enseñarle cualquier cosa menos que las 7 leyes de Noé. En respuesta a esto, si hay alguna duda de esto en la ley, le puede enseñar al pueblo judío que está en una posición de fortaleza
de que se aguanta de enseñar al no judío hasta que se convierte, es decir, que entonces en tal caso que la persona debe de convertirse y se le enseña lo que es la Torah. Sin embargo, un no judío que no llega a ser culpable a la penalidad de muerte no puede aprender Torah, en contraste a la posición concerniente a la transgresión de las 7 leyes, siendo que la frase usada aquí es merecer la muerte y no ser responsable a muerte. Estas leyes pueden ser enseñadas a los cristianos, siendo que ellos reconocen la divinidad del texto de la Torah, pero no a los musulmanes, siendo que ellos niegan la divinidad de la Torah, y cualquier conocimiento de sus ideas puede llevarlo a cometer un error y ser una piedra de tropiezo para el judío que está disperso entre ellos. Si el cristiano son enseñados, son capaces de aceptar las ideas y de cualquier rechazo de ellos no causaría más daño. Algunos comentarios distinguen entre lo que es la ley oral y la ley escrita. Lo anterior fue prohibido y lo más temprano fue permitido, es decir, la ley anterior. No porque hay algo más superior que el orden, pero hay diferentes métodos de transmisión. Esto de acuerdo al Maharaj en Hayot Sota 35b. Ordos prohíben totalmente los 5 libros de Moisés, pero permite lo que es los libros proféticos como los libros escritos, esto de acuerdo al Beersheba, y que lo trajo de lo que es el Magen Abraham en el capítulo 334, en el párrafo 17. También a la opinión que uno puede hacer la pregunta sobre los 5 libros meramente como algo pasajero y responder por el hecho de la paz. Si no hay otro motivo ulterior que es implicado, es necesario. Debe ser claramente entendido sobre todo esto que estamos hablando, que hay disputas entre diferentes sabios sobre cómo se relaciona la Torá al mundo judío y están meramente en contención acerca del aspecto de enseñar lo que es aconsejable en cualquier momento. Quiero que sepa que la obligación de enseñarle a la nación no es algo exento al judío y por lo tanto esta temática es algo que tienen que involucrarse. En la próxima vamos a ver el papel y el rollo que tiene el hombre espiritual en medio de todo esto y también ver exacto lo que está sucediendo en el mundo, que hay un despertar, un deseo, un hambre de lo que es buscar las cosas de Dios. Shalom Aleichem, y le invito a que siga este estudio de noaísmo, lo que se llama Or La'amim, una luz para las naciones. Shalom, shalom, le habla Rabino Moshe Otero.